Hola, ¿qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, yo les voy a seguir platicando un poquito más acerca del libro del maestro Allan Kardec, el libro de los espíritus. Bueno, las condiciones para la existencia de los seres que habitan los diferentes mundos deben de ser adecuadas al medio en el que son llamados a vivir. Es como los peces, por ejemplo, nosotros no nos podríamos imaginar que un ser pudiera vivir en el agua así nada más, sino que ellos tienen lo que necesitan para poder vivir abajo del agua, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que ocurre con los cuerpos celestes, porque sin duda son elementos desconocidos para nosotros. Hay muchísimas cosas que todavía no sabemos y que mi padre va a decidir en qué momento los vamos a poder conocer. Bueno, otros mundos pueden contener también lo que son fuentes de calor, ¿sí? Y luz que, bueno, en este caso son necesarias para sus habitantes, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de las consideraciones y las concordancias bíblicas relativas a la creación. Los pueblos se han formado muchas ideas acerca de lo que fue la creación, según el grado de sus conocimientos. La razón, apoyada en la ciencia, ha reconocido la inverosimilitud de ciertas teorías, porque se ofrecen los espíritus y nos platican que, bueno, el primer hombre no fue Adán. Adán fue alguien que sobrevivió a uno de los grandes cataclismos, pero no fue el primero. Entonces, el movimiento de la Tierra apareció en cierta época tan opuesto a los textos sagrados que no hubo ningún tipo de persecución que esta teoría no haya sufrido, ¿no? Entonces, la Tierra gira a despecho de los anatemas y en la hora actual nadie puede contradecir ese tipo de cuestiones, ¿no? La Biblia nos dice que el mundo fue hecho en 6 días y fija la época de su creación y bueno, nos dicen que más o menos fueron 4000 años antes de lo que se conoce como la era cristiana. Entonces, con anterioridad a este tiempo, pues la Tierra no existía. El texto formal es en cuanto a que pues se creó, fue sacada de la nada y ya existe, ¿no? Entonces, la ciencia positiva, la inexorable ciencia, viene a probar ahora lo contrario. La formación del globo ha quedado escrita con caracteres imprescindibles en el mundo fósil, ¿sale? Y está probado que los 6 días que se dice que fueron de creación no es literal como nosotros lo interpretamos 6 días, sino que fueron 6 periodos que quizá cada uno de ellos duró muchos centenares de miles de años, ¿no? Entonces esto no representa en modo alguno un sistema, una doctrina o un dictamen aislado, sino que es un hecho tan constante como lo es el movimiento de la Tierra y que, bueno, la teología no puede rehusarse a admitir, y prueba evidente del error en que podemos incurrir es que muchas veces hacemos una interpretación y la hacemos literal y queremos que todo lo que dice sea tal cual y a veces pues no son las cosas así. Entonces, no es que la Biblia esté equivocada, según nos dice el hermanito en el libro del Espiritismo, sino que nosotros somos los que nos hemos engañado a la hora de hacer la interpretación de esta. Ahora, al examinar los archivos de la Tierra, la ciencia ha verificado el orden en que los seres vivientes fueron apareciendo en la superficie y ese orden está de acuerdo con lo señalado en el Génesis, ¿sale? Salvo la diferencia de la población del globo, porque en vez de haber surgido milagrosamente Adán de las manos de Dios en unas pocas horas, se operó siempre por su voluntad. Pero bueno, hay una ley que rige las fuerzas de la naturaleza en algunos millones de años. Entonces es Dios por esto, menos grande,
o menos poderoso? Y habría que tener una idea, nos contesta el hermanito de luz, muy mezquina de la divinidad para no reconocer su omnipotencia, porque en las leyes eternas se ha establecido para regir los mundos. Lejos de empequeñecer la obra divina, la ciencia nos muestra bajo un aspecto más grandioso y más acorde con las nociones que tenemos acerca del poder y de la majestad de Dios. Incluso por las circunstancias de que dicha obra se realizó sin derogar las leyes de la naturaleza. Entonces, Moisés estableció que en el diluvio universal aconteció en el año 1654 de la creación del mundo, al paso que la geología afirma que ese gran cataclismo fue anterior a la aparición del hombre. Pero, pues, no visto el hecho de que hasta la fecha no se ha encontrado en las capas primitivas ninguna huella de su presencia ni de la de los animales, y de igual clase desde el punto de vista físico. Mas nada prueba que eso pueda llegar a ser imposible. Muchos descubrimientos han planteado dudas a este respecto. Muchos descubrimientos en ese momento fueron como la novedad, pero ahorita cuando ya nos ponemos a leer, nos ponemos a ver, nos ponemos a investigar, nos damos cuenta de que bueno, si hay pruebas de que existió tal o cual cosa por los hallazgos que hacen nuestros hermanos, pero bueno, si tenemos un aporte de los espíritus que nos ayudan a esclarecer muchas dudas que tenemos, pues qué padre que podamos salir de ellas, ¿no? Entonces, muchos descubrimientos, pues sí, plantean dudas al respecto, y es posible que de un momento a otro se adquiera la certidumbre en consecuencia de qué pasó anterior a la raza humana, y acercarse y ponerse a leer el texto bíblico, que bueno, tiene un carácter figurado. La cuestión reside en saber si el cataclismo geológico es el mismo que el de Noé, porque recordemos que una cosa fue lo de Adán y otra muy diferente fue lo de Noé. Entonces, el tiempo necesario a la formación de las capas de los fósiles, pues no nos permite que confundamos uno con el otro, ¿sale? Y tan pronto como se hayan encontrado vestigios de la existencia del hombre antes de esa gran catástrofe, todo quedará probado, o que Adán no fue el primer ser humano, o que su creación se pierde en la noche de los tiempos, ¿no? Entonces, contra la evidencia no existen razonamientos, y habrá que aceptar este hecho, ¿sale? Así como se ha admitido que la Tierra está en constante movimiento, y bueno, el de los 6 periodos de la creación. Es cierto que la existencia del hombre antes del diluvio geológico sigue siendo hipotética, pero ved aquí cómo lo es menos, admitiendo que el hombre haya surgido por vez primera 4000 años antes de Cristo, si 1650 años más tarde la raza humana entera fue destruida por la excepción de una sola familia, resulta de ellos que el poblamiento de la tierra entonces data de Noé. Esto es 2350 años antes de nuestra era. Ahora bien, cuando los hebreos emigraron a Egipto, en el siglo XVIII encontraron a este país muy poblado y muy adelantado en civilización. La historia prueba que en aquella época la India y otras comarcas eran asimismo florecientes, incluso sin tomar en cuenta la cronología de ciertos pueblos que se remota a una época harto más remota, ¿no? Hubiera sido preciso que desde el siglo XXIV hasta el XVIII, vale decir en el término que son 600 años, no solo la descendencia de un solo hombre hubiera podido poblar
todas las inmensas comarcas entonces conocidas, suponiendo que no estuvieran las otras, sino que la especie humana se haya podido reproducir tanto. Imagínense, pues sería demasiado. ¿De dónde saldrían tantas personas para poder poblar todas esas partes pues de la Tierra, ¿no? Entonces, en apoyo de esta opinión, inclusive de la diversidad de las razas, pues el clima, los hábitos van produciendo modificaciones características físicas en las personas, pero es sabido ya que hasta qué punto puede llegar la influencia de estos factores, y el examen fisiológico demuestra que hay entre ciertas razas diferencias constitucionales más o menos profundas que bueno, tiene mucho pues que ver el clima, ¿no? Entonces el cruzamiento de las razas eh, produce tipos intermedios teniendo que borrar los caracteres extremos, pero no crea otros caracteres, sino que tan solo pues son variedades de ellos. Entonces, para que se haya operado un cruzamiento de razas hacia la falta que hubiera de distintas razas, y cómo explicar entonces la existencia de estas si se le atribuye a un tronco común y sobre todo tan cercano. ¿Cómo podemos admitir que en unos pocos siglos ciertos descendientes de Noé hayan transformado hasta el punto de producir la raza etíope? Semejante metamorfosis no es admisible que la hipótesis de un tronco común para el lobo y la oveja, el elefante, el pulgón, el pájaro, el pez. Una vez más, nada puede prevalecer en contra de la evidencia de los hechos. Por el contrario, todo se explica admitiendo la existencia del hombre antes de la época que comúnmente se le asigna. La diversidad de los orígenes de Adán, que vivió hace 6.000 años como habiendo poblado una región aún inhabilitada. El diluvio de Noé fue una catástrofe parcial que ha sido confundida con el cataclismo geológico, tomando en cuenta por último la forma alegórica peculiar del estilo, ¿no?, la que se encuentra en los libros sagrados de todos los pueblos. De ahí que sea prudente no enrolarse con demasiada ligereza en las doctrinas que tarde o temprano pueden, como tantas otras, pues darle un mentis a quienes las combatan, ¿no? Lejos de perder las ideas religiosas, crecen al marchar con la ciencia, y este es el único medio para no ofrecer al escepticismo un lado vulnerable. Bueno, esto es lo que nos comenta el hermanito Allan Kardec en el libro de los espíritus. Está muy bueno, está muy interesante. Si a alguno de ustedes les gusta, claro que sí, con todo gusto me pueden escribir al correo y yo les puedo pasar el libro para que vean que no es cosa mía. Yo simplemente les estoy transmitiendo lo que dice